Yo creo que si analizamos el comienzo de un día, lo primero que considero que es fundamental al comienzo del día es, antes de poner los pies en el suelo, cuando te has despertado, tener un gesto de gratitud. Es decir, no te levantas ya con la queja, con el miedo y la inquietud, te levantas con la gratitud. Ya te estás preparando. ¿Agradecimiento a qué? Pues mira, yo tuve un amigo que montó una fundación en Ivo. Ivo es una isla que pertenece a Madagascar. En Ivo mueren muchísimas personas por sida, por malaria, etc. Y a mi amigo le sorprendió ver la alegría con la que estas personas se levantaban cada día. Le desconcertaba, no tenía sentido para él que con tanto dolor, con tanta muerte, se levantaran alegres, ¿no? Y entonces un día a una de las personas con las que tenía más confianza le preguntó: oye, dime una cosa, ¿tú por qué te levantas alegre? Y él le miró y le dijo: Juanjo, porque cada día que me despierto y veo que estoy vivo, es para celebrarlo. ¿Mm? Celebrar la vida. Entonces, celebrar algo. Estoy seguro que si uno mira bien, encuentra razones para la gratitud. En segundo lugar, si uno quiere bien, es muy importante que medite por la mañana, si uno quiere que el día le vaya bien. ¿Por qué? Porque la mente se pone enseguida en marcha para generar ruido y uno tiene la necesidad de encontrar esa quietud. Otra cosa que ayuda mucho, a mí personalmente, como persona creyente, me ayuda mucho, es la oración. Es decir, ponerme en manos para mí, de quien más me quiere y mejor me conoce, para que me eche una mano. Otra cosa que ayuda muchísimo es el ejercicio físico. Yo ayer llegué de Madrid, fue un vuelo largo, y esta mañana lo primero que he hecho cuando me he despertado, y algunas cosas que he comentado, es irme al gimnasio. Es verdad que no tenía mucho tiempo, pero por lo menos he estado 20 minutos en la cinta, ¿no? Es importantísimo para preparar ese día. Lo siguiente que creo que es esencial hacer es, en lugar de considerar lo que te fue mal ayer y arrastrar los errores del ayer, decir hoy un nuevo comienzo y tener muy claro cuál va a ser el foco fundamental de ese día. En el momento en el que uno pierde su foco, pierde su eficiencia. Y parte de ese foco, para mí, tiene que ser siempre responder a una pregunta: ¿cuál va a ser hoy mi contribución? Y entonces pasan muchas cosas. Claro, si yo me levanto por la mañana, me pongo a tomar un montón de café para espabilarme, me pongo a escuchar las noticias, que raro es encontrar una que hable de algo positivo, me pongo a leer el periódico, que pasa lo mismo, y me voy ahí a ver lo que sucede en el día, en lugar de ir preparado, el día va a transcurrir de otra manera. Primero tenemos que entender qué es la fe. La fe es un sentimiento de certeza. Si yo digo que tengo fe, pero es algo totalmente cognitivo, es totalmente mental, pero no siento que eso sea verdad, eso es apariencia de fe, no es fe. Y esta distinción es muy importante porque al final yo voy a actuar en gran medida de acuerdo a lo que siento. Si yo siento algo a nivel de la certeza, aunque el exterior me diga que estoy equivocado, mi sentimiento me va a impulsar. Si yo sencillamente es una idea, pero no es un sentimiento, no voy a tener bastante fuerza. Creo que la fe es de una importancia extraordinaria, porque en mi experiencia creer es crear. Cuando una persona quiere cambiar algo, no lo va a cambiar aunque quiera, si cree que no es posible. Si cree que es posible, antes o después lo va a cambiar. ¿Qué ocurre? Que muchas personas dicen que tienen fe y no tienen fe. Jesús hablaba de que si tuviéramos la fe de un granito de mostaza, yo tenía un granito de mostaza en la palma de mi mano y es una cosa diminuta, entonces seríamos capaces de mover montañas. Yo francamente pienso que lo que él dijo es absolutamente así. Decimos que tenemos fe, pero no tenemos fe. ¿Por qué? Yo conozco bastantes emprendedores que han creado proyectos realmente exitosos. Y si pudiera decir cuál es el elemento más importante de su éxito, la fe. ¿Por qué? Porque se levantaban una vez más de las que se callan. Eso es imposible hacerlo si uno no cree que es posible.
Entonces, mucha gente quiere creer, son muy pocos los que creen de verdad. Entonces, eso es lo que diría respecto a la fe, es un sentimiento de certeza. Claro, si yo tengo ese sentimiento de certeza y digo, no, pero todavía no está sucediendo, quiere decir que no tengo ese sentimiento de certeza. El sentimiento de certeza es que antes o después sé que va a suceder. Por ejemplo, yo tengo fe en que mañana va a amanecer, en que mañana el sol va a salir. ¿Qué ocurre? Que yo puedo entrar en la noche y hacérseme larga la noche, pero no por eso dejo de tener ese sentimiento de certeza. Yo no sé en qué momento va a aparecer el sol, pero sé que el sol va a aparecer. Esto es fundamental, porque a veces decimos que tenemos fe y no es cierto. Respecto a la esperanza yo creo que hay que entenderla de una manera útil. La esperanza no quiere decir que uno hipoteque el presente en base al futuro. La esperanza para mí es el convencimiento de que tenemos que vivir hoy plenamente y aún así saber que lo mejor está por llegar. Hay que tener ojo de no decir estoy fatal pero en el futuro estaré bien. No. ¿Cómo puedo sacar lo mejor de hoy? Convencido de que lo mejor aún está por llegar. Entonces yo creo que eso tiene una enorme importancia y de hecho psiquiatras de la talla de Viktor Frankl decía que una de las maneras más terribles de dañar a una persona es hacerla creer que no tenía futuro. Entonces ese futuro ilusionante, ese futuro lleno de posibilidades, para mí eso es la esperanza. Y repito, no es que me olvide del presente porque pongo toda mi fe en el futuro, sino precisamente pongo mi fe en el presente porque sé que esa fe en el presente me va a ayudar a crear un gran futuro. Cuando uno está enojado, uno no es él mismo, es su ego herido. Su ego herido, el que quiere un retaliation, quiere una venganza, exige una recompensación. Y hay que tener mucho cuidado, porque es que en ese momento una persona puede decir lo que más va a lamentar el resto de su vida. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque una cosa es que lo pienses, que ya mejor sería tener pensamientos más positivos, y otra cosa es que lo digas. Porque cuando lo has dicho y la otra persona lo ha oído, el impacto que puede tener es tremendo. Mira, yo estaba en Los Ángeles, en California, recibiendo una formación de uno de los psicoterapeutas más grandes que el mundo ha conocido, el profesor Poster. Éramos varios invitados en esa reunión y pidió un voluntario y salió un psicoterapeuta, una persona relativamente joven, o bastante joven, 40 y pocos años. Y el profesor Poster, que entonces tendría más de 80 años, empezó a interactuar con él, porque había un dolor, una herida profunda, oculta en este psicoterapeuta, que seguro que era magnífico como psicoterapeuta, pero como todo el mundo lleva sus heridas, lleva sus cargas encima, ¿no? Y lo que salió de ahí fue impresionante. Fue en un momento que jamás olvidaré, es un momento imborrable, donde este señor de 40 y pico años recordó súbitamente algo que su padre le dijo en un momento de enfado. Ojalá no hubieras nacido. ¿El padre era malo? El padre tenía un día muy malo. Y dijo lo que no hay que decir. Y se quedó grabado en el inconsciente. Y él lo sepultó allí. Pero como un zombi, aquel recuerdo seguía vivo y seguía generando una enorme carga en su vida. Cuando el hombre comprendió que lo que dijo su padre era inadecuado y que sin embargo lo dijo en un momento de tremenda frustración, probablemente pues porque no sé las razones que habría, y que en el fondo él no sentía eso, pero dijo eso porque su ego herido se apropió de él, aquel hombre sanó inmediatamente. Fue impresionante verlo. Detrás de la ira siempre verá el miedo. O sea, intente acorralar a una gallina. Una gallina no tiene prácticamente nada para hacer daño. Intente acorralarla.
igual la gallina le ataca. O un pequeño ratón, intente acorralarle, ataca, es agresivo. Detrás de la agresividad está el miedo. La soberbia es el resultado de el miedo a que los demás descubran lo que oculto. Entonces tengo que mostrar una cara que parece que celos, el miedo a que otra persona sea más relevante que yo. Todo emerge del miedo. El único oponente real del ser humano es el miedo. Solo hay una emoción que haga desvanecer el miedo y es el amor. El miedo es como la oscuridad. No tiene naturaleza propia. Tiene existencia cuando nos alejamos del amor. Parece ser, esto no es históricamente exacto, no lo sabemos, pero parece ser que Albert Einstein, una persona tan privilegiada en su forma de entender las dimensiones profundas de la realidad, tuvo una discusión con su profesor de física. En un momento en el que Albert Einstein le dijo que el frío no existía. Y el profesor de ciencias intentó argumentar que era evidente que el frío existía. Y Albert Einstein dijo, no, el frío es la ausencia de calor. Lo mismo, la oscuridad es la ausencia de luz. El miedo es la ausencia de amor. Si nosotros nos amáramos, aquí vamos a tener miedo. O sea, yo creo que la gran revolución del amor es una apuesta personal, comprometida, de explorar qué sucede cuando tú das sin esperar. ¿Qué sucede cuando tú, de una forma natural, buscas dar en lugar de obtener? Y solo las evidencias nos convencerán de la realidad de esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es demasiado grande el salto, nos da vértigo, pero pasito a pasito. Como decía el gran Lao Tzu, un viaje de 1000 leguas empieza por un paso, pasito a pasito. ¿Qué puedo hacer yo hoy para aliviar la carga de alguien? ¿Qué puedo hacer yo para facilitar que alguien vea el día con un poquito más de alegría? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a alguien a recuperar la esperanza? ¿Qué puedo hacer yo para que otra persona se sienta menos sola? Son pequeños gestos, pero que en cuanto empiece a ver dos cosas, el impacto que tiene en la otra persona y el impacto que tiene en uno mismo, poco a poco irá cayendo en la cuenta de que ese es el camino. Durante mucho tiempo se pensó que a partir de cierta edad no se formaban nuevas neuronas, no se formaban nuevas conexiones. Solo se perdían conexiones, es decir, el proceso de deterioro a lo largo de los años era absolutamente innegociable, imparable. Hasta que se descubrió la neuroplasticidad, es decir, la formación de nuevas neuronas a partir de células madre, la formación de nuevos circuitos. Si realmente nuestra biología estuviera hecha para tirar la toalla a partir de cierta edad, se habría demostrado que la neuroplasticidad deja de producirse a partir de cierta edad. Se han hecho estudios hasta en personas de 90 años de edad y se ha visto que sigue existiendo la neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro cerebro es plástico, nadie tiene por qué tirar la toalla, tenga la edad que tenga. Lo que tenemos que entender es que para que la neuroplasticidad siga produciéndose, hace falta mantener la ilusión y mantener la confianza. Hay que buscar cosas que tengan sentido para nosotros. Con una edad tendrán sentido unas cosas, con otra edad tendrán sentido otras cosas. Y esto es de enorme importancia, porque cuando una persona cree que ya es demasiado mayor, esta creencia tiene un impacto a nivel biológico. Y eso es lo que uno no se puede permitir. Bueno, cuando uno se siente acompañado, cuando uno se siente querido, valorado, cuando siente que se cree en él o se cree en ella, su organismo libera oxitocina. Voy a hablar a nivel primero muy médico, ¿no? Y la oxitocina corta radicalmente el eje del estrés crónico, que es el que nos deteriora. Lo cual quiere decir que biológicamente nuestro cuerpo necesita de la presencia de personas cercanas. Por otro lado, cuando nosotros
nos sentimos queridos, está especialmente activo lo que se llama el sistema nervioso parasimpático, que es un gran regulador del sistema inmune, que es el que nos protege frente a las enfermedades. Se sabe, por ejemplo, que personas que han tenido infartos cerebrales y que están rodeadas de personas que les quieren, tienen muchas menos infecciones en ese infarto, en ese tejido muerto, que si no tuvieran personas cercanas. Entonces, la amistad es un valor fundamental porque reduce nuestro miedo. La amistad es un factor fundamental porque reduce nuestra soledad. La amistad es un factor fundamental porque nos hace sentirnos acompañados ante los desafíos. La amistad es un factor fundamental porque somos seres de encuentro, porque nos necesitamos enormemente unos a otros. Entonces, la amistad, como suele decirse, es un tesoro. Quien tiene un verdadero amigo tiene un tesoro. Lo que pasa es que, claro, la amistad de la que estamos hablando es una amistad generosa. No es una amistad te doy si tú me das. Es una amistad desprendida. Te doy sencillamente porque tú me importas. Ojalá me devuelvas, pero si no me devuelves, no por eso voy a dejar de darte. Y esa amistad tiene una importancia extraordinaria. Una cosa es tener un amigo, una persona cercana o un familiar. Y otra cosa es sentir que no hay nada ni nadie que se interese por ti. Imagínate que yo no tengo amigos fuera, pero sí estoy a gusto en mi piel, sí me quiero, sí me intereso por mí. Entonces, yo puedo tener una experiencia de serenidad, de paz, de alegría. O imagínate una persona que se siente conectada con Dios, con el universo, como le quieras llamar. Ya no está sola. La soledad radical, es decir, cuando una persona siente que no le interesa a nada ni a nadie, está demostrado que genera un daño tremendo a nivel físico y mental. Puedes tener una mascota. Nosotros tenemos un Golden Retriever, que es un perro maravilloso, sí. Y eso ya es un amigo. Es decir, me cuesta creer que si buscas un poco, no tengas ningún amigo. Y me cuesta creer que si una persona está a gusto en su piel o se siente conectada con un universo, Dios, como cada uno quiera llamarlo, no atraiga a su entorno otras personas, porque está irradiando algo bonito. ¿Qué es una decisión inteligente? Una decisión inteligente es aquella cuyo resultado no solo es beneficioso para mí, sino es beneficioso también para otras personas. Por ejemplo, en un proceso de negociación, si a mí lo único que me interesa es sacarle a la otra persona todo lo que le pueda sacar, yo diré, ¿qué éxito he tenido? Sí, pero esa persona no querrá volver a negociar nunca más conmigo. Yo tengo que pensar en un win-win. Yo voy a ganar y voy a ayudar a que esa persona gane. Eso es tener una mentalidad de abundancia. Entonces, para mí, las decisiones inteligentes son, primero, las decisiones que consideran también el bien de las otras personas. En segundo lugar, aquellas decisiones que piensan que vivimos en un universo abundante, que la escasez la genera nuestra propia mente. Y entonces, en este sentido, lo más importante es saber gestionar lo que piensas. ¿Por qué lo que piensas? Porque lo que piensas se convierte en lo que sientes. Lo que sientes se convierte en lo que empieza a suceder en tu cuerpo e incluso en tu cerebro y afecta directamente a tu percepción de una realidad. Por ejemplo, yo en una ocasión me invitaron a escuchar a un señor que iba a hablar de negociación. Y en cuanto dijo las primeras palabras dije yo nunca querría negociar con esta persona. Porque dijo, quiero explicaros lo que es una negociación. Es como entrar en un campo de batalla. Y dije, si entras en un campo de batalla ya estás viendo a la otra persona como un enemigo. A mí no me interesa en una negociación ver a la otra persona como enemigo, claro, sino como un colaborador, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que lo que yo pienso se convierte en lo que yo siento y en lo que yo veo. Si yo pienso que entro en un campo de batalla, me estoy sintiendo amenazado. Y quien se sienta amenazado, ¿qué hace? Contraataca. Tú intenta amenazar a una gallina, una simple gallina. Qué raro es que no te intente picar o arañar, lo que sea. Reacciona. Entonces, claro, primero,
piensas que es un conflicto bélico esa negociación, te sientes en peligro, contraatacas. ¿Y cómo ves a la otra persona? La ves directamente como un enemigo. Y como la percepción no es un reflejo de la realidad, sino una creación de la propia mente, efectivamente, al final igual le has ganado, pero esa persona siente que para ti ella no ha contado. Entonces no me parece una decisión inteligente. Por tanto, para tomar decisiones inteligentes, lo más importante desde mi punto de vista es dejar a un lado tu ego, lo cual no es fácil. Pensar en abundancia, pensar en que realmente la otra persona tiene intereses legítimos y si tú eres capaz de escucharla, podéis llegar a una especie de consenso y encontrar un bien común para ambos. Entonces, al final, para mí, tomar una decisión inteligente es el resultado de tener una mirada profunda, de ver más allá de lo que aparece en la superficie. Y esto es muy interesante porque, fíjate, yo hablo mucho del cerebro, llevo hablando del cerebro hace 30 años, de otras cosas porque pasé 2 años en un instituto de neurociencias y hoy en día trabajo en investigación en neurociencias, publicamos temas. Es muy interesante porque nosotros, esa amígdala de la que hablaba antes, que reacciona al miedo, tiene una conexión muy, muy importante con la región anterior del cerebro, que se llama el cerebro ejecutivo. La corteza del cerebro, si nosotros la abriéramos, tendría el tamaño de una servilleta grande. La mayor parte de esa servilleta, metafóricamente hablando, son áreas de asociación. Es decir, recogen un montón de información, lo combinan con experiencia previa, recuerdos, emociones, etc. Y con eso, ¡pum!, construyen la realidad. ¿Qué ocurre? Que el cerebro límbico, el cerebro emocional, del cual la amígdala es una parte esencial, tiene un gran control sobre el cerebro ejecutivo. Entonces, si yo me siento en peligro porque creo que estoy en un conflicto. Percibo eso. Exacto. Entonces, en ese momento empieza a haber un cambio, pero automáticamente, un cambio en el riego sanguíneo del cerebro y empiezo a dejar de ver oportunidades que se están abriendo. ¿Por qué? Porque solo me estoy enfocando en ataque, contraataque, defensa. Mientras que si yo voy mucho más tranquilo, convencido, nadie puede ir seguro prácticamente a ningún sitio, convencido de que podemos encontrar entre los dos una solución favorable para ambos, la amígdala se relaja, la región anterior del cerebro empieza a captar información y nos volvemos más creativos, más emprendedores, personas capaces de escuchar mejor y de entender más. Con lo que no comulgo es con toda acción que busque sacar provecho del enfrentamiento. Por ejemplo, que a usted le encanta. Vamos a suponer que yo llego a un sitio y una persona saca un beneficio haciéndome creer que las personas con las que voy a estar o que voy a encontrarme son personas indeseables, para que yo ya las juzgue. Y se distancia. Y me distancie. Entonces, no comulgo con todas aquellas acciones que aparentemente dicen que van en favor de las personas, pero que en el fondo van solo a favor de uno mismo. ¿Qué puedo sacar? No es que esto va a generar un enfrentamiento. Sí, pero si saco rédito de eso, eso es con lo que no comulgo. Porque no están buscando beneficiar, están buscando beneficiarse independientemente del coste que tenga para otras personas. Eso no me gusta. No me gusta. Tampoco comulgo con el creerse que uno es más que los demás. No comulgo con tratar a las personas mejor o peor dependiendo del cargo que tengan o de la fortuna de la que puedan disponer. No comulgo con ver al ser humano como intrínsecamente malvado, como intrínsecamente defectuoso. No comulgo con una visión negativa de la vida. No comulgo con
con pensar que el pesimismo es la mejor de las opciones porque es la más realista. No comulgo con pensar que el futuro es algo que nos encontramos en lugar de algo que entre todos creamos. No comulgo con aquellas ideas que lejos de sacar lo mejor del ser humano, sacan lo peor. Bueno, la atención es una de las capacidades más importantes y que se están perdiendo más deprisa hoy en día. La inteligencia necesita la atención, la creatividad necesita la atención, el espíritu emprendedor necesita la atención. Entonces, lo más importante es que para ti sea importante lo que de verdad es importante, no lo que es simplemente urgente. Hay muchas cosas que son urgentes y no son importantes. Entonces, es enfocarte en lo que de verdad es importante. Hay una metáfora muy sencilla, pero muy útil. Yo la aprendí de una persona de Estados Unidos, que es, te dan como un gran recipiente cristal, ¿no? Como un gran bote cristal, ¿no? Y entonces tienes piedras muy grandes, tienes piedras pequeñas, tienes arena de playa y tienes agua. Dicen, mételo dentro. El grandísimo error que cometen muchas personas, lógicamente, porque no caes en la cuenta, es, bueno, pues lo más fácil de meter es la arena, nada, y luego el agua, y cuando quieren meter las piedras gordas, no cabe ninguna. Les das otro jarro, lo mismo, dices, ahora empieza por las piedras grandes, mete las piedras grandes, ahora las más pequeñas, ahora la arena, y ahora el agua, y cabe todo. Dice, pero ¿cómo antes no me cabía y ahora sí? Bueno, es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú no te puedes, si el día es la jarra de cristal o el tarro de cristal, lo que no puedes es llenarlo de cosas que no tienen importancia, como la arena y el agua en esta metáfora, y que aquello que realmente es importante, que son las piedras, al final no las puedas meter porque el día da lo que da. Si no estableces prioridades, al final, curiosamente, y esto lo hemos visto en muchas situaciones, se te va a colar aquello que es urgente y que no es importante. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una situación de la mente, es un estado de la mente que por supuesto se refleja en el cuerpo. Es imposible que un estado de la mente no se refleje en el cuerpo. Lo mismo que los procesos corporales afectan a la mente. ¿Y en qué consiste este estado de la mente? Consiste en una proyección. Es decir, proyecto algo. ¿Dónde lo proyecto? En una pantalla. ¿Qué pantalla? La pantalla del futuro. ¿Y qué es lo que proyecto? Lo que proyecto es un problema. Pero es que además proyecto algo más, mi incapacidad para resolverlo. Entonces, en esa pantalla del futuro he proyectado un problema y además una incapacidad para superarlo. Es verdad que no ha llegado a ese futuro, pero también es verdad que ya está proyectado en la pantalla y yo lo estoy viendo, con lo cual empiezo a sufrir ya. ¿Qué ocurre? Que ese sufrimiento produce una reducción del riego de la región anterior del cerebro, con lo cual cada vez me siento más limitado para resolverlo. Es decir, es un círculo vicioso que cada vez me atrapa más. Hasta que llega un momento en el que pasa el tiempo y ese problema no ha sucedido, o si ha sucedido lo he podido resolver de una manera que no me imaginaba que hubiera podido superarlo. Y entonces me pregunto por qué sufrí todos estos años. Bien, entonces la ansiedad es la consecuencia, por tanto, de un error de la mente que proyecta lo que no tendría que proyectar, que es ese problema y simultáneamente la incapacidad para resolverlo. ¿Qué es la depresión? Freud yo creo que lo describió de una manera extraordinaria. La depresión es la agresión vuelta contra uno mismo. Es decir, ¿cómo es posible que una persona que puede comer, tiene seres queridos a su alrededor, tiene un techo en el que cubrirse, tiene un trabajo, vive en un sitio pacífico, hace buena temperatura, hay un sol radiante? ¿Cómo es posible que esa persona esté en una depresión? Obviamente nada de lo exterior lo puede justificar, pero sí todo lo del interior. ¿Qué se está diciendo esa persona a sí misma para generar ese estado de la mente que tiñe de oscuro hasta el cielo más brillante? Es la forma en la que se habla, la forma en la que se mira,
la forma en la que se ve y que se expresa en un cambio en la postura, el cuerpo se va encorvando, en un empeoramiento del funcionamiento del sistema inmune, la depresión reduce de una manera muy significativa el funcionamiento del sistema inmune e incluso puede producir que el sistema inmune ataque a órganos que no tendría que atacar. Por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Esa persona puede hacer varias cosas para salir de la depresión. Lo primero es observar lo que está pensando y lo que está diciendo. Y no aceptar que ese pensamiento y esa palabra, que son como cadenas de acero, limiten más su vida y poquito a poco vaya saliendo de ahí. Número 2. Tiene que hacer ejercicio físico sí o sí. Se sabe que el ejercicio físico es una de las mejores alternativas a la hora de superar una depresión. En tercer lugar, tiene que cambiar radicalmente lo que come. La comida tiene la capacidad de inflamar el cerebro cuando no es la comida adecuada. El azúcar en exceso inflama el cerebro asociado a procesos de ansiedad y procesos de depresión. En cuarto lugar, tiene que encontrar a alguien con quien compartir no su queja, sino su sentir. En quinto lugar, tiene que cuidar mucho su descanso. Sé que no es fácil en estos momentos, pero tiene que buscar el efecto reparador del sueño, porque el sueño tiene dos fases. Tiene la fase de ondas lentas y la fase de ondas rápidas. La fase de ondas rápidas también se llama ondas sueño REM, Rapid Eye Movement. Son ondas de tipo beta, mientras que las otras son alfa, teta y delta, las ondas lentas. En el sueño de ondas lentas, el cuerpo repara su desgaste y sus lesiones. En el sueño de ondas rápidas se produce una auténtica psicoterapia emocional. Cuando esa persona se reduce ese periodo de sueño, no existe esa psicoterapia emocional. Y luego para las personas que creen que somos algo más que un conjunto de moléculas o una materia destinada a desaparecer y que se apague la luz, aquellas personas que tengan un sentido de la trascendencia, yo realmente les invitaría a que cerraran los ojos y en la forma en la que se sientan estas personas cómodas, pidan ayuda a quien todo lo puede. Yo hice muchos años artes marciales y me insistían mucho en la postura. Desde que era muy jovencito practiqué artes marciales. Luego empecé a leer a científicos que empezaban a valorar la postura. Empecé a tener mis propias experiencias de cómo un cambio en la postura afectaba al mundo afectivo. Y luego empezó a salir resultados, a aparecer publicaciones científicas que mostraban que la postura tenía un impacto en la bioquímica del cuerpo. Que cuando una persona deja caer los hombros, la mirada apagada, el tono, pues un tono como sin ilusión, los pies como sin estabilidad, el cerebro está interpretando eso y está generando hormonas que van absolutamente en consonancia con esa postura física. Yo empecé a publicar temas del cortisol hace ya muchos años, ¿no? En una época en la que pues, prácticamente nadie hablaba del cortisol. El cortisol es una hormona que la liberan las glándulas suprarrenales encima de los riñones. Y el cortisol es tremendamente sensible a la postura corporal. De tal manera que cuando la postura corporal es una postura desplomada, caída, una serie de estructuras en el cerebro, por unos caminos muy específicos, favorecen que un órgano que tiene el tamaño de un guisante y que existía ya en los tiburones primitivos hace 350 millones de años, libere un factor, un neurotransmisor que se llama CRF. El CRF llega por un sistema venoso muy curioso a la hipófisis. La hipófisis parece un garbanzo y está en la base del cerebro y es la glándula más importante de secreción interna, es decir, es la que manda fundamentalmente en lo que a hormonas se refiere. La hipófisis libera una sustancia llamada ACTH, hormona adenocorticotropa, que a velocidad supersónica viaja por la sangre y llega a las glándulas suprarrenales y las ordena que libere cortisol. El cortisol es la hormona del miedo.
La gran diferencia entre el estrés agudo y el estrés crónico es que el estrés agudo tiene fundamentalmente mayores niveles de adrenalina. El estrés crónico, fundamentalmente de cortisol. Entonces, cuando una persona cambia su postura, mirada al frente, cuello estirado, pies bien asentados, hombros arriba, atrás y abajo, y como me gusta decir, pecho de palomo, cuando hace eso, el cortisol empieza a desplomarse y empiezan a elevarse otras hormonas que le dan sensación de calma, serenidad, claridad mental y confianza. Esto tiene tanta importancia que se ha observado que cuando una persona con una depresión clínica empiezas a cambiarle a esta postura, empieza a sentirse mejor, solo con el cambio de postura. Pero ¿qué ocurre? Que cuando una persona se ha acostumbrado a estar deprimida, el momento en el que se siente mejor, le extraña eso y tiene una tendencia a volver a la posición anterior. El poder de la sonrisa y el poder del cuerpo radican en el sentido del que tú hablas, en el hecho de que estás siendo la expresión facial y la postura corporal está siendo leídas por mapas en el cerebro. Y esos mapas, cuando leen esa sonrisa, todo está bien, ese cuerpo, un cuerpo abierto, un cuerpo entusiasta, etcétera, lo que generan es un estado emocional, un estado anímico que corresponde con eso. Yo tuve una paciente que se ha hecho muy conocida por las veces que la he citado, que se llamaba Margarita, que tenía un problema de un dolor de estómago tremendo, 3 años, con medicación no se le quitaba, y se le quitó en 10 días sonriendo. ¿Por qué? Porque claro, tú al sonreír estás mandando ese mensaje al cerebro, todo está bien, con lo cual el cerebro se puede de alguna manera relajar, puede apagar esos núcleos amigdalinos que mantienen la respuesta de defensa. Y entonces el cuerpo empieza a funcionar mucho, mucho mejor. Es importantísimo. Una persona es especialmente productiva cuando, primero, tiene energía, tiene vitalidad. Es difícil ser productivo si uno no tiene energía, vitalidad. En segundo lugar, es productiva cuando se está centrando en lo que realmente importa. Yo, si me muevo durante todo el día haciendo un montón de cosas y ninguna es importante, es verdad que me he movido mucho, pero he avanzado muy poco. Entonces, en primer lugar, tiene que conseguir tener un buen nivel de energía. Tiene que conseguirlo. En segundo lugar, tiene que enfocarse en lo que realmente es importante, en esas piedras grandes, y no dejarse distraer por la arena y por el agua. Si tengo tiempo, ya colocaré la arena en el agua, pero mi día es este jarro de cristal, no puedo extender el día, entonces tengo que meter en el día lo que es más importante. Y en tercer lugar, yo diría que si tú cuidas tu nivel de energía y cuidas tu foco, el tercer factor fundamental para ser productivo es que disfrutes haciendo lo que haces. Porque no es tanto lo que haces y cómo lo haces, sino por qué lo haces. Si tú encuentras un verdadero sentido, un propósito en ese por qué lo hago, estarás disfrutando de una manera muy superior a si simplemente estás haciendo algo de una forma determinada. Es ese por qué lo que va a afectar a la energía que tú pones en lo que haces y cómo lo haces. Nuestro problema cuando hablamos de tecnologías no es tener la tecnología, es vivir adictos a la tecnología. Hay un haz de fibras nerviosas que se llama el haz mesolímbico, que nace de una estructura en el tronco del encéfalo que se llama el mesencéfalo y que termina en un núcleo que se llama núcleo accumbens, que está en la parte anterior e inferior del cerebro y que libera la hormona más adictiva que existe, un neurotransmisor, que es la dopamina. Entonces, ¿qué ocurre? Que una serie de sustancias, la cocaína, el azúcar, favorecen ese haz mesolímbico y esa descarga de dopamina en el núcleo acuminado, el núcleo accumbens. Ocurre igual con las tecnologías. Entonces, hay que ser muy, muy cauto con eso. Hay que ser muy cauto con eso y ejercer una gran disciplina, porque si no, al final, lo repito, no es un problema de las tecnologías, es un problema de una adicción a la tecnología. O sea, hay personas pues que les interesa su trabajo
¿Hay un problema con eso? No. Si ya son adictos al trabajo, ¿cómo se llama? Workaholics, ¿sabes? Entonces, claro, hay un problema en tomarse una copa de vino. Pues no. Hay un problema en necesitar tomarte todos los días unas cuantas copas de vino. Sí. Entonces, es el tema de la adicción. Y ante la adicción, lo que hay que hacer es fundamentalmente la disciplina y ser muy radical con esto, muy radical, porque cada vez son tecnologías más atractivas, más seductoras. Y sobre todo, si una persona no disfruta mucho con su vida, llega un momento en el que se quiere evadir con otra. Hay una película muy interesante donde la mayor parte de las personas viven en un mundo virtual. Están incluso colgadas de cables para darles más la sensación de que pueden flotar en el aire. Claro, es quien quiere vivir en el mundo real cuando te puedes escapar, ¿no? Y eso es lo que hay que tener mucho ojo. Y no conozco más o mejor alternativa, primero que la disciplina y luego una corresponsabilidad. Tú no puedes, de alguna manera, decir, no, que los niños lo regulen, que sus padres lo regulen. ¡Hala! Solos ante el peligro, cuando todo el entorno lo favorece. A nivel social tenemos que hacer algo para poner al ser humano por encima de la tecnología. Hace muchos años me invitaron a un programa de televisión, se llamaba La Nube, el programa, el estreno, y me pregunté, y había algunos creadores de tecnología, los habían inventado ellos, estaban allí. Entonces me preguntaron qué pensaba de las tecnologías. Y yo dije, pues lo que he dicho ahora, y dije que lo que me parecía es que la tecnología siempre tiene que estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la tecnología. Pues resulta que diciendo solo eso ofendí a uno de ellos. Ofendí a uno de ellos que dijo que cómo se notaba que yo estaba enfrentado a la tecnología. Solo dije eso, que la tecnología tenía que estar al servicio de las personas, no al revés. Y le dije, ¿cómo un cirujano que tiene que manejar un montón de tecnología va a estar enfrentado a la tecnología? Pero al final, lo importante no será ya tanto el bisturí como la mano que maneja el bisturí. Yo lo que procuro es mantener los hábitos que he desarrollado desde hace tiempo. Eso es lo que procuro. Entonces, a lo largo de los años he buscado generar unos hábitos que me ayuden, ¿no? Y lo que busco es reforzar esos hábitos, porque una cosa es tener un hábito y otra cosa es haber desarrollado ese hábito hasta su máxima expresión. Entonces, lo que busco es en los distintos hábitos que tengo, lectura, meditación, oración, temas de ejercicio, en la medida de las posibilidades, pues ver lo que tienen de defectuoso todavía esos hábitos e intentar mejorarlos, ¿no? Y quizás, si me preguntas algo, no sé si llamarlo un hábito, pues cada vez me habitúo más a usar tecnologías pues para dar conferencias online, para hacer cursos online, para hablarle a una cámara, para moverme en escenarios que luego sean tridimensionales. Digamos que sí, no sé si puedo considerarlo un hábito, pero sí es una nueva línea de desarrollo. Para mí la riqueza es lo mismo que la grandeza. Y para mí la grandeza más grande no la define lo que tienes, sino lo que eres. Sí, fíjate, hay un pequeño dicho que es las personas sabias no cuentan sus sueños a los demás porque se reirían de ellas y dirían imposible, pero todos los días extraen un pedazo de felicidad de su rutina diaria. Y con el tiempo van juntando esos pedazos como las hormigas acumulan sus provisiones. Y así al cabo de un tiempo, al juntar todos esos pedazos, construyen un castillo capaz de albergar un sueño. Yo creo que cuando uno está en el aquí y en el ahora y valora lo que tiene, disfruta lo que tiene, acepta lo que tiene aunque no le guste que le llegue, yo creo que está tocando o está muy cerca de experimentar lo que es la felicidad. Veo muchas personas o algunas personas muy obsesionadas en enfrentarnos, en polarizarnos, en hacer énfasis en lo que nos separa, sean ideologías políticas, ideas religiosas. Entonces, yo creo que al final, cuando uno se encuentra con
con un verdadero líder, hombre o mujer, son personas capaces de alinear mentes y corazones en un propósito común. Mira, nosotros, te voy a poner un ejemplo muy, muy claro. En la época de la pandemia en Madrid, donde los hospitales no daban abasto con la cantidad de personas que llegaban con problemas respiratorios muy graves, se planeó hacer un hospital, pero a una velocidad tan grande que era absolutamente imposible de hacerlo, pero claro, es que la exigencia era máxima. Y en una zona que se llama IFEMA, en las afueras de Madrid, se construyó un hospital llamado Hospital Zendal en honor a una maravillosa profesional que perdió la vida en aquella época, ¿no? Yo hablé con el director médico y hablé con el director de logística y me explicaron un poco su experiencia. Ellos orquestaron todo aquello y luego me contaron la experiencia de manera independiente cada uno. Para ellos era sobrecogedor y profundamente inspirador ver que ante la necesidad de resolver un problema acuciante, como era sacar adelante a muchas personas que estaban padeciendo la infección, se olvidaban de sus ideas políticas, de sus ideas si eran religiosos, no religiosos, si eran de un barrio, de otro, y todos a una. Dijo, me decían los dos, si no hubiera sido imposible construirlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues sencillamente que cuando el ser humano hace frente a desafíos tan grandes como estamos haciendo nosotros, da profunda pena ver que personas que tienen una gran capacidad de influencia, en lugar de utilizar esa influencia para unir, utilizan esa influencia para separar. Bueno, yo creo que todos nosotros tenemos momentos de duda, de confusión a lo largo de la vida, y eso nos convierte en buscadores de respuestas. Cuando uno no encuentra respuestas fuera, las busca dentro. Pues yo he ido buscando respuestas dentro a lo largo de toda mi vida, y la verdad es que encontré respuestas muy, muy interesantes. No es que haya sido algo que haya generado un gran detonante, ¿no? Han sido pequeños detonantes que de alguna manera me han ayudado a buscar, a explorar. Yo tengo una mentalidad muy científica en el sentido de que me gusta la investigación. Y la investigación tiene distintas dimensiones, y una es la investigación interior, es decir, es el conocerse mejor, el comprenderse más para poder superarse, ¿no? Siempre me resultó súper atractivo la búsqueda interior. Siempre me pareció que ahí estaban las respuestas que muchas veces estábamos buscando fuera, y por eso mi vida se ha convertido en eso, en una exploración del mundo interno. La búsqueda interior normalmente se produce cuando algo nos saca de nuestra zona de confort, cuando algo nos saca de nuestro mundo conocido y nos sumerge en otro mundo. Y entonces buscamos respuestas que no las podemos encontrar en nuestra zona de confort. A veces han sido, bueno, pérdidas familiares, otras veces han sido sencillamente el desconcierto ante situaciones que no tenían sentido, intentar comprender en mayor profundidad algo que para mí era muy relevante, como puede ser la quietud mental, porque la quietud mental es tan necesaria en el ser humano, entender la raíz de los conflictos, por qué con tanta frecuencia nos enfrentamos, por qué a veces vivimos mucho más fijándonos en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Entonces, esa búsqueda constante de respuestas a preguntas que me hacía, de alguna manera me ha ido llevando a reflexionar en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la mente, con la manera en la que percibimos la realidad, nuestros procesos de razonamiento, la manera en la que utilizamos el lenguaje, de qué manera bloqueamos o afloramos los talentos. Y ha sido algo como muy natural, es decir, no es que haya llegado de repente a un callejón sin salida en mi vida y haya dicho, pues voy a buscar en un sitio radicalmente diferente. Es que he ido, bueno, dando trompicones en distintos momentos de mi vida, y he estado buscando caminos que tuvieran más sentido y que me permitieran entender lo que en un momento determinado no entendía. Para mí ha sido darme cuenta de que lo que sucede dentro de nosotros tiene un impacto directo en lo que sucede fuera de nosotros. O sea, yo durante mucho tiempo viví pensando que mis condiciones internas no tenían un impacto
en el mundo exterior. Es más, que el mundo exterior era lo que determinaba mis condiciones internas. Si las cosas me iban bien, yo estaba contento. Si no me iban bien, yo estaba descontento, estaba insatisfecho. Hasta que empecé a darme cuenta de que era justo al contrario, de que son mis condiciones internas las que están impactando a la hora de que me sucedan unas cosas u otras. Esto tuvo un enorme impacto cuando empecé a caer en la cuenta de ello. Tuvo un enorme impacto en mí porque me ayudó a darme cuenta de lo poderosos que somos los seres humanos. Entonces, muchas veces nos vemos como efecto de las cosas que nos suceden, pero no nos vemos como causa, porque sucede a nivel inconsciente. Entonces, cuando uno dice ¿de qué quiero ser yo causa?, pues entonces empiezan a cambiarte los efectos y empiezas a tomar una responsabilidad sobre tu vida que no la tomas si simplemente crees que todo depende de lo que pase fuera, con lo cual no tienes apenas control sobre ello. Cuando te das cuenta, como decía tan magníficamente Albert Einstein, que la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una pura alucinación de la mente, en ese momento es un motivo de gran ilusión y de gran esperanza. Yo creo que el mayor éxito es ser feliz. Y ser feliz no necesariamente implica lo que el mundo considera que es tener éxito. Hay personas que de cara al mundo tienen un enorme éxito porque han alcanzado gran poder, fama y fortuna, y por dentro se sienten vacíos. Y hay personas que ante el mundo pasan desapercibidos y que son un ejemplo de felicidad, son un ejemplo de lo que es estar a gusto en la propia piel y estar a gusto con la vida, ¿no? Entonces yo creo que el gran éxito es ser feliz. Y el ser feliz no implica el tener muchas cosas, sino el saber reconocer la cantidad de cosas que hay por las que vale la pena vivir, ¿no? Y por eso suelo decir que el éxito muchas veces tiene que ver con el tener, con el goce de los sentidos, como lo percibe el mundo. La felicidad tiene que ver con el ser, con el gozo del corazón, ¿no? Y para mí la felicidad está totalmente alineada con la capacidad que tiene una persona de amarse a sí misma, de amar a los demás, de amar la vida. Y la infelicidad tiene que ver en gran medida con el nivel de miedo que una persona experimenta en su vida. Yo creo que estamos en un punto de inflexión, es decir, si uno mira hacia algunos lugares ve una enorme oscuridad, ve conflictos bélicos, ve sufrimiento, pero si mira en otra dirección ve una profunda necesidad de despertar. Pues yo creo que estamos ante una situación de despertar de la conciencia. A veces, para que empiece a amanecer, hay que entrar con mucha profundidad en la oscuridad de la noche, ¿no? Decía el gran poeta libanés Khalil Gibran, en todo invierno que soporta el corazón hay una primavera a punto de despertar y detrás de la noche más oscura está la promesa de un precioso amanecer, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante la posibilidad de un nuevo amanecer. Lo que pasa es que todavía en gran medida estamos padeciendo la oscuridad de la noche. Es muy difícil separar de forma precisa lo que es puramente físico de lo que es puramente mental, porque son dos realidades que no se pueden separar, se pueden distinguir. Todo lo físico tiene una dimensión mental y todo lo mental tiene una dimensión física. Es decir, cuando una persona cuida lo que come, hace ejercicio físico, descansa de una forma adecuada, está mucho más equilibrada que si es sedentaria, que si come comida basura o si no duerme las horas suficientes. Cuando una persona tiene pensamientos positivos, cuando se enfoca en las cosas buenas de la vida, cuando utiliza un lenguaje constructivo en lugar de destructivo, es una persona que físicamente está mejor. Cuando una persona tiene un propósito en la vida, normalmente tiene un mejor estado de ánimo y su cuerpo reacciona mejor. Entonces, yo no creo que es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Hay que cuidar la dimensión física, la dimensión mental y la dimensión anímica o espiritual de una persona. Aunque sea de una forma sencilla, pequeños cambios en cualquiera de las tres dimensiones tienen un gran impacto en la forma de vivir de una persona. Pues obviamente lo único que hay que hacer es mirar y ver. Y no cabe duda que como sociedad hemos avanzado mucho tecnológicamente y científicamente. No da la sensación de que haya personas más felices.
De hecho, se han hecho estudios en la Universidad de Pensilvania por el profesor Martin Seligman, que fue presidente de la Sociedad Norteamericana de Psicología, donde tampoco se ve que haya incrementos marcados, significativos de la felicidad. No, yo creo que nuestra sociedad tiene cosas muy buenas y hay otras cosas en las que está profundamente equivocada. ¿Cómo cuáles? En pensar que cuanto más tengas, más feliz vas a ser, en valorar a la persona por lo que tiene y no por lo que es. Porque si nosotros valoráramos a la persona por lo que es y no por lo que tiene, trataríamos a todo el mundo bien. Trataríamos al presidente de una empresa con amabilidad, con cercanía, y también a la persona que está barriendo a las calles. La trataríamos con el mismo respeto, con la misma cercanía. ¿Por qué? Porque no nos importaría el cargo que tiene, sino la persona que es. Y por eso, al final, perdemos esa conexión preciosa, esa conexión tan absolutamente transformadora que es conectar a nivel del ser. Porque en el tener, todos tenemos cosas diferentes. Tú tienes más juventud que yo tengo más edad que tú, pero a nivel del ser, no hay alguien que sea más o menos que yo, más o menos que tú. Y eso es lo que nos une, eso es lo que nos hermana a nivel del ser. ¿Qué ocurre? Que cuanto más se separe una sociedad del ser y más se apegue al tener, más conflictos va a haber, más problemas va a haber, más vamos a tener y menos vamos a ser. Y claro, seguiremos buscando la felicidad donde no está. Entonces, tendremos hoy un coche mejor, creeremos que somos felices y a los 2 meses ya estaremos aburridos de ese coche, con lo cual habrá que comprarse un coche todavía mejor y será constantemente una búsqueda de estimulación para intentar olvidarnos de que no somos felices. Yo creo que la juventud hoy en día no solamente está desorientada, sino que está desanimada. Necesitan encontrar esos valores que verdaderamente guíen su camino. Necesitan creer que aunque sean jóvenes, tienen la capacidad de tomar las riendas de su futuro. Necesitan recuperar el ánimo. Yo cuando oigo comentarios negativos hacia los jóvenes, francamente me molesta bastante. Yo creo que la juventud es extraordinaria. Yo recuerdo durante la pandemia en España, durante el lockdown, el confinamiento, siempre sacaban de vez en cuando la fiesta que hacían 300 jóvenes saltándose el lockdown, saltándose el confinamiento y bebiendo ahí. Y no hablaban de los miles y miles de jóvenes que se quedaban encerrados en sus casas para no contagiar a sus abuelos, para no contagiar... No, siempre eran... Los jóvenes montan una fiesta. Algunos habrán montado una fiesta. La mayor parte de ellos han dado un ejemplo de solidaridad, un ejemplo de grandeza. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos hacia las personas jóvenes y cuando les señalamos con el dedo, preguntarnos qué tipo de ejemplo le estamos dando. Sí, yo creo que hay una profunda necesidad de sentirse escuchado y por eso en esa necesidad de ser escuchado hay también de forma paralela una necesidad de hablar, con la ilusión de que alguien le escuche, diga lo que diga, sea algo sólido o sea una tontería, ¿no? Entonces, de alguna manera es como la incomunicación real que hay se intenta solapar con todo el movimiento de redes sociales, cuando el ser humano lo que necesita es una comunicación profunda, una comunicación honda, no es el simplemente hablar o mandar mensajes, es el comunicar con hondura. Entonces, yo creo que algo muy importante, las redes sociales tienen un impacto, hay que cuidarlas, por supuesto, tienen un gran impacto hoy en día, verdaderamente mucho mayor de lo que quizá hubiéramos imaginado. Y yo lo que invitaría, por lo menos busco hacerlo así con mayor o menor éxito, es a plantearse qué mensajes puedo mandar que puedan ayudar a los demás. O sea, la red social
quizá al final brilles. El objetivo es iluminar. Entonces, muchas veces ese iluminar es, escucho lo que la gente necesita, escucho el dolor de las personas, escucho el anhelo de algunas personas, y como escucho eso, lanzo esta propuesta con la ilusión de dar respuesta a alguna de esas preguntas, ¿no? Entonces yo creo que la capacidad el alcance que tienen las redes sociales es tan enorme que por nuestra propia experiencia sabemos que algunos mensajes basados en haber escuchado lo que las personas sienten y necesitan, pueden tener un enorme impacto y a una gran distancia. Entonces tenemos esa enorme oportunidad de ayudarnos unos a otros a través de las redes sociales. Hay una enorme deshumanización, no nos hablamos en general con cariño, con ternura, con amabilidad. De hecho, ustedes son un ejemplo a nivel global, el afecto que uno siente aquí en Venezuela, el cariño, la amabilidad, a veces uno no lo siente en otros lugares, ¿no? Entonces, eso es lo primero, la deshumanización. Y por otro lado, el olvido de la dimensión espiritual. La dimensión espiritual, que no tiene por qué ser religiosa, es abrirse a los demás, es abrirse a la naturaleza, es abrirse a todo aquello que no entendemos, y a ver el universo no como algo caótico, no como algo azaroso, sino como algo con profundo sentido, ¿no? Yo creo que en cuanto recuperemos un poco el sentido humanista de la vida, nos ocupemos un poco más de reducir la carga que llevan otros sobre sus hombros y tengamos una visión un poco más espiritual, es decir, menos aferrados al tener y un poquito más abiertos al ser, montones de problemas desaparecerían, absolutamente. O sea, sería algo extraordinario. Por ejemplo, imaginemos una empresa que está haciendo frente a un problema y nadie sabe cómo resolverlo. Y llega alguien que empieza a ejercer el papel de líder y consigue que esas personas de la empresa que antes no tenían una buena relación empiecen a conectarse, empiecen a tratarse con más afecto, empiecen a ayudarse. Verá cómo resuelven el problema. O imaginemos una empresa donde las personas trabajan porque hay que trabajar y bueno, van cada día, hacen las cosas, no van mal, y un buen día llega alguien y les dice: lo que nosotros hacemos en esta empresa ayuda a muchas otras personas. Nunca lo olvidéis. Y en ese momento acaba de generar un sentido de propósito. ¿Acaso pensamos que las personas que trabajan en esa empresa no serían más creativas, no serían más entusiastas y no serían más generosas? Por supuesto que sí. Entonces, eso es lo que pasa, que en cuanto quitamos esos dos ingredientes, que es el propósito y el componente humanista, entonces no sale lo mejor del ser humano. Yo algunas de las experiencias más profundas y transformadoras que he tenido han sido en momentos de silencio, en momentos de quietud. La razón es la siguiente. Yo suelo usar mucho metáforas. Es decir, imaginemos un músico tocando con un violín Stradivarius. Los violines, los instrumentos de cuerda fabricados por Stradivarius en Italia, si se compraran, pues podrían costar 3, 4, 5 millones de dólares. Imaginemos lo que significa un instrumento de esos. Yo he tenido la ocasión de escucharlos en algunos conciertos especiales, y es algo como muy mágico. Entonces imaginemos un músico tocando un violín Stradivarius en medio de una orquesta de tambores y de platillos. Es imposible oír esa música, es imposible. Entonces la quietud lo que hace es silenciar esos tambores y esos platillos. Y entonces uno escucha el Stradivarius y se enamora de ello. Ese es el susurro. Todos nosotros tenemos, a mí me gusta llamarlo el maestro interior. Es una sabiduría innata que sabe lo que necesitamos, que conoce el camino. Pero ese es Stradivarius, no hay manera de oírlo. ¿Por qué? Porque tenemos un ruido mental enorme. Yo me he encontrado frente a diagnósticos médicos sumamente complejos, que racionalmente no podía saber lo que era. Y le daba vueltas y vueltas y vueltas. Y he entrado en una quietud profunda, en un silencio absoluto,
Y me ha venido, pero vamos, con una claridad absoluta lo que le sucedía al enfermo. Y no ha habido ningún error. Asertividad. Pero absoluto, de repente lo ves. O yo me encontré en momentos de tremenda duda porque tenía que dar un cambio profesional muy importante, tenía miedo, sentía ansiedad, tenía desconfianza, he entrado en una quietud profunda y se me ha ido toda la ansiedad, se me ha ido toda la duda, me ha venido una claridad mental abrumadora, me ha una extrema confianza y he podido dar un salto como aquellos que saben que pueden darlo. Y han empezado a pasar cosas maravillosas. Entonces, esas experiencias, cuando uno las vive, son innegables. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos hemos acostumbrado al ruido mental, cuando el ruido mental no es lo natural, es lo artificial. Es como si, bueno, yo recuerdo, poniendo otro ejemplo, mi madre fue desarrollando a lo largo de los años unas cataratas. Y ella no se dio cuenta porque era progresivo. Pero llegó un momento en que realmente empezó a afectarla la visión. Entonces me dijo, hijo, tal cual. Entonces la llevo al oftalmólogo, que era un muy buen amigo mío, compañero de colegio, magnífico oftalmólogo, y dice, Mario, son unas cataratas, hay que quitarle la catarata, hay que poner una lente multifocal. Digo, va, fabuloso. Dijo que se traiga unas gafas. Porque, claro, va a tener más luminosidad. Yo recuerdo que se trajo las gafas, salimos del hospital, porque se hizo con anestesia local, y de repente mi madre dijo, madre mía, qué de colores hay. Se había acostumbrado a ver un mundo sin colores, Mundo gris. pero como era progresivo, ya no lo echaba de menos. Y cuando de repente empieza a ver colores, dice, pero qué colores tan bonitos. Eso es lo que nos pasa. Nos hemos acostumbrado a ese ruido mental, a esa catarata mental, y al final creemos que el mundo es así. Y cuando ese ruido mental lo quitamos, esa catarata la quitamos, de repente vemos un mundo mucho más atractivo, mucho más inspirador. Está demostradísimo que el amor tiene una capacidad de sanar, pero no solo de sanar a nivel de heridas emocionales, sino sanar a nivel físico. Voy a poner un ejemplo. Hay personas que padecen un cáncer y que tienen dolor crónico. Es decir, dolor crónico es un dolor sostenido en el tiempo asociado a ese cáncer. Cuando están siendo tratadas por oncólogos cercanos, amables, comprensivos, su nivel de dolor baja. Y se sabe que baja porque se liberan péptidos, hormonas internas que son opiáceos, es decir, reducen el dolor. Entonces, tenemos un ejemplo extraordinario. ¿Qué más se ha visto? Se ha visto que cuando alguien se ve rodeado de personas a las que les importas, se ve como los telómeros, que son unos predictores de la longevidad, se alargan, es decir, se alarga la vida. Es decir, es de tal importancia esto que por eso necesitamos tanto recuperar un sentido humanista de la vida y tratarnos con afecto unos a otros, ofrecer a los demás lo mejor, no lo peor. Yo hay varias cosas que hago todos los días. Lo primero, yo todos los días medito. Yo tengo distintas formas de meditación. Okay. Hay meditación muy en el silencio, hay meditación en el encuentro con el misterio. Tengo todo un abanico de meditaciones. En segundo lugar, yo todos los días hago una oración y pido guía y pido ayuda. Todos los días busco tener presente aquellos valores y aquellos principios con los que quiero vivir. Siempre llevo un libro, a veces tengo la opción de abrirlo y leer algo, otras no, porque paso de una cosa a otra y lo tengo presente. Procuro caminar, a veces yo llevo siempre en la maleta las zapatillas de deporte y el para los hoteles, en los gimnasios, y si no procuro caminar. Es decir, son cosas sencillas. Me observo mucho y cuando veo que he tenido una reacción que no me gusta, en lugar de condenarme por ella, intento entender de dónde ha venido eso, ¿no? Cuando en lugar de juzgarme, me
observo y me exploro con interés, entonces puedo descubrirme. Si no, no. Y son cosas sencillas. Lo que pasa es que, claro, llevo mucho tiempo haciéndolo, entonces algo he avanzado. No digo que haya avanzado mucho, algo sí ha avanzado.